Abro la Biblia en la carta segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, y leo así. Porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz es la expresión suprema de la fidelidad y de la soberanía de Dios. En ella se realiza el plan eterno de redención establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo tiene en mente esto cuando escribe los textos que leíamos antes. La cruz es el altar en la que Dios mismo coloca a su Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. La cruz no es un accidente casual en la vida de Cristo, sino el cumplimiento preciso de lo que Dios había preparado anticipadamente. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pablo tiene presente la cruz en toda la dimensión de su teología, como ocurre con los textos que leímos al principio. En él encuentro la experiencia de la cruz, la causa de la cruz y la consecuencia de la cruz. Primeramente, la experiencia. La profunda dimensión del texto es evidente. El apóstol está refiriéndose a una obra sustitutoria en la que Cristo ocupa el lugar de los pecadores. Y dice en el versículo, uno murió por todos. En la cruz Cristo no solo muere en beneficio de los pecadores, sino ocupando su lugar. Tal profundidad es difícil de comprender. El justo por nosotros los injustos. La cruz da expresión al eterno programa de salvación. Recuerdo aquel texto, aquellos versículos de la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Había llegado el cumplimiento del tiempo y el Cordero de Dios era cargado con el pecado del mundo. Cuando subió a la cruz, lo hizo llevando sobre sí ese pecado. El apóstol Pedro dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La realidad de la muerte en el mundo es evidente. Y la afirmación bíblica sobre la muerte también es clara. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los dos aspectos de la muerte están registrados con claridad en la Biblia. La muerte espiritual, como el estado de separación del hombre con Dios a causa del pecado, y la muerte física, como estado de separación de la parte orgánica material del hombre y de su parte espiritual. La muerte, por tanto, es la consecuencia del pecado. Cuando Adán transgredió el mandamiento de Dios, inmediatamente, en ese mismo instante, murió espiritualmente. La evidencia de la muerte espiritual se manifiesta en que todos mueren. Los efectos de la muerte espiritual en el hombre también están claros. Ausencia de la comunión con Dios, manifestación
del poder del pecado en su vida e incapacidad personal para poder superarlo. La evidencia en la sociedad actual no hace falta ni siquiera considerarla. Es una forma visible de la realidad del pecado. Ahora, el texto habla de la dimensión de la sustitución y hay una profunda dimensión, que lo digo en palabras de la Biblia, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Mediante la sustitución, Dios separa al pecador de su pecado. El pago sustitutorio requería la muerte, tanto física como espiritual. La muerte espiritual en la experiencia de Cristo supera toda reflexión y pensamiento propio del hombre. Jesús es tratado por Dios como si fuese pecador, aunque nunca cometió el maldad ni hubo engaño en su boca. Dice que la maldición de Dios cayó sobre él, para que nosotros los malditos de Dios pudiésemos recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Escúchalo en las palabras de la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. La profundidad de ese estado por el que Dios desvía la pena del pecado hacia su inocente Hijo que la recibe en toda la dimensión es un misterio de amor incomprensible para el hombre. El Padre lo había llevado al polvo de la muerte. El santo entra en la experiencia del infierno. Y dice la Escritura: estoy derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un testo se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22, versículos 14 y 15. Los sufrimientos físicos y morales de la cruz, las horas de tinieblas, la ira de Dios cayendo sobre él, la experiencia del infierno se manifiesta especialmente en la cruz, en soledad, en temor de muerte y en tormentos físicos. En el polvo de la muerte hay sed de Dios. La angustia del crucificado es grande. Y al final del tiempo de la cruz, el Señor dice: Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Pero la cruz avanza en el tiempo en que se produjo. Y al final, después de esa experiencia de Cristo desamparado del Padre, como dice un cántico, un himno antiguo: Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. La victoria de la cruz se produce. Y aquel grito del consumado es proclama cósmicamente la victoria que Dios obtiene en Cristo sobre el pecado, cancelando la deuda del pecador. Dios puede restaurar al pecador a la vida porque Cristo ofreció su vida en pago del precio de ese pecado. En segundo lugar está la causa de todo esto. Es una obra de amor. Así lo expresa en el versículo 14 que leíamos al principio. En ese conmocionar que Pablo nos dice, llegamos a esta conclusión: el amor de Cristo nos apremia. Ante la cruz solo hay una explicación del amor de Cristo. Yo no puedo dimensionarla, mucho menos expresarla, pero puedo acercarme al crucificado y preguntarle por la fe: ¿por qué mueres, Señor? Y la respuesta que voy a recibir
Es la que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, en la segunda parte de ese versículo. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es una obra del amor trino de Dios, o si quieres mejor, un amor del trino Dios. El Padre nos ama de tal manera que da a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo no habla de amor, pero dice: yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Y en la cruz de Cristo, el amor del Espíritu sustenta delante de Dios el sacrificio del Hijo. Y en la cruz, ondea la bandera del amor que Dios despliega hacia todo el mundo, aunque no lo merece. Finalmente está la consecuencia. En la cruz hay una muerte que da vida. Vuelvo al texto del pasaje. Leamos los versículos de nuevo, porque el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la cruz hay una doble sustitución. ¿Notas lo que dice el texto? Que Cristo murió por todos. Ahora, si Cristo murió por todos, luego todos son salvos, o la obra de Cristo no vale. Pero quiero repetir lo que acabo de mencionar hace un momento. En la cruz hay una doble sustitución. Hay una sustitución potencial que hace salvable a todo hombre. Nadie puede decir a Dios: no has hecho bastante para salvarme. Pero hay una sustitución virtual que salva solo al que cree. El modo de recibir la vida, el perdón de los pecados, es por gracia mediante la fe. Y hay un compromiso de vida que surge después de haber recibido vida eterna y de ser transformado y regenerado y conducido al hogar, al reino de su amado Hijo. Hay un principio de vida que impacta y conduce la vida cristiana y que está en el versículo 15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un compromiso de amor. Nos llama Dios a amar lo que Cristo amó. Amar al mundo para llevarles el mensaje de salvación del Evangelio. Amar a la Iglesia en un compromiso de servicio al Señor en ella. Dios nos impacta con la cruz de Cristo, llamándonos a una reflexión. Tenemos que ver ahora a quien hizo posible la unión con Dios. Es hora de dejar nuestras glorias y ponerlas a los pies de la cruz. Y mirar, tal vez por primera vez de esa manera, aquel que dio su vida para que yo pueda ser resucitado de mi muerte espiritual. Hay un cuadro que representa a un soldado muerto en el campo de batalla. Esto no es lamentablemente para asombrarnos, porque muchos mueren en el campo de batalla. Pero hay algo interesante, y es que cuando te acercas al cuadro, notas que el soldado muerto tiene sujeto y puso en contacto un cable telefónico. En aquellos tiempos en donde las transmisiones eran por cable y por teléfono, un proyectil había roto el cable del teléfono que unía al ejército en combate con el puesto de mando, y no había quien pudiese dar órdenes e instrucciones para que aquel grupo de gente que estaba luchando actuase coordinadamente. Uno de los soldados que estaba en el puesto de mando salió al campo de batalla, retó por el campo, llegó al lugar donde estaba el cable,
se dio cuenta que estaba roto y que por eso no había contacto, lo tomó con sus manos, lo unió ahí con ellas y en ese momento un proyectil acabó con su vida. Un compañero pintó ese cuadro tiempo después y hay una inscripción que dice: murió uno, salvó a muchos. Mira ahora a la cruz. Levanta tus ojos y mira al crucificado, que sin palabras envía para ti un mensaje de amor. ¿Qué podrás negarle a Cristo? Por eso Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quieres ahora, ahí donde tú estás, cerrar tus ojos y decirle a Jesús: te amo, Señor? Ayúdame a vivir para tu gloria. Que el Señor añada su bendición.